buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Desde el momento en que el gobierno de México anunció la compra de la empresa Iberdrola de 13 plantas de generación eléctrica, se provocaron muchas dudas y especulaciones respecto de dónde saldrían los recursos financieros para tal operación. Finalmente, el secretario de Hacienda, Rogelio Martínez de la O, explicó de manera muy abstracta el mecanismo financiero que se utilizará para cerrar el trato con esta empresa Iberdrola. ¿Y quién mejor para explicarnos este galimatías que Carlos López Jones? Muy buenas noches, Carlos. Raimundo, como siempre, a tus órdenes. Como siempre, agradezco la generosidad de tu tiempo, pero sobre todo de tu forma de explicar las cosas tan claras para entender, una vez que se deciden comprar estas 13 plantas de Iberdrola, se dice que se va a pagar con recursos que si de un fondo de Nacional de Infraestructura, que si de un préstamo y de un llamado vehículo financiero. Tradúcenos esto, por favor, Carlos. Muchísimas gracias, Raimundo. Pues sí, efectivamente, las 13 plantas que se le van a comprar a Iberdrola, que como bien señalaron en la introducción, no agrega un watt, que es lo más preocupante, de generación eléctrica nacional, se van a comprar a través del Fondo Nacional de Infraestructura, que es del gobierno, es un mecanismo que utilizaban los neoliberales para generar nueva infraestructura. Nueva infraestructura, es muy importante señalarlo, y era para proyectos que a lo mejor no eran rentables, pero que eran necesarios. Ejemplo, una carretera, una presa, algo así. En esta ocasión, Hacienda le va a trasladar, nos dijo el secretario de Hacienda, dinero al Fonadín para que a su vez una entidad privada, el MIP, el Mexican Infrastructure Partners, coloque dinero en el mercado. Entonces van a ser dos fuentes. Por un lado, el Fonadín recibe recursos de Hacienda y por otro lado, el MIP coloca papeles en el mercado y los inversionistas compran esos papeles y estarán respaldados con los contratos que ya tienen estas plantas de generación con la misma CFE. ¿Hasta qué monto? Bueno, pues probablemente llegarán al 40-45% de los 6,000 millones de dólares y el Fonadín tendrá que poner los otros 3,500 millones de dólares. Estamos hablando de más o menos 70,000 millones de pesos. Una cantidad muy importante, estimado Raimundo, que se pudo haber utilizado para otras cosas. Ahora bien, ¿es deuda o no es deuda? Ahí la pregunta está medio complicada porque hay que recordar que en México todos los ingresos, ya sean impuestos o deuda, caen a la misma bolsa. Entonces el secretario podrá decir, pues estos recursos no vienen de impuestos o si vienen de impuestos, no vienen de deuda, es de la misma bolsa. Al final del día están utilizando nuestros recursos como contribuyentes para comprar plantas viejas que no le van a generar un watt adicional a la generación eléctrica nacional. Es decir, entonces, Carlos, que si se utilizan recursos, como tú bien lo mencionas, de nuestras contribuciones, en ese flujo que se esperaría nos regresen en términos de bienestar en infraestructura, entonces se está comprando infraestructura ya existente, no se está agregando electricidad y entonces, pues como para cuándo se va a recuperar ese dinero que se va a tomar justamente de nuestros recursos. Bueno, hay que recordar que estas plantas, Iberdrola se las había construido a CFE como cliente, junto con otros 2 o 3 clientes importantes. Ya tienen contratos para seguirle vendiendo electricidad a cierto precio a la CFE y a estos clientes. Y de esos recursos, de esas ventas de electricidad, es como se van a recuperar los recursos. ¿Es buen negocio? Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que CFE las empiece a operar, habrá que ver si el sindicato de CFE, que es más caro que el sindicato de Iberdrola, también las opera. En consecuencia, pues nos van a salir más caras que lo que le costaba a Iberdrola operarlas. Eso es muy importante señalarlo. Van a caer las utilidades que antes generaban. ¿Se va a recuperar el dinero? Probablemente sí, pero aquí lo que nos debemos de preguntar es ¿qué otra cosa pudimos haber hecho con ese dinero? Y ahí sí,
Sí. Ahora, Pudimos haber Carlos, hecho más ahorita que cosas. mencionaste justamente el sindicato, ¿quiere decir que entonces la CFE, el gobierno podrá tomarse la libertad de decidir si continúan trabajando esos operadores en esas plantas de Iberdrola o bien retirarlos, meter al personal de la CFE y además correr por nuestra cuenta ahora estos beneficios de pensiones que tienen? Es que ese es uno de los grandes detalles, Raimundo, que no se ha dado a conocer porque hasta el momento lo único que tenemos es una letra de entendimiento. La primera es, se entregan las plantas sin pasivo laboral o con pasivo laboral. Los nuevos trabajadores, ¿en qué sindicato van a estar? Porque a lo mejor un trabajador de Iberdrola en este momento va a ser liquidado y entrará en su lugar personal de la CFE o pasarán a ser parte de CFE. Bueno, pues pasarán con los beneficios que hoy tienen los sindicalizados de CFE. Entonces, hay muchos detalles que no se han dado a conocer, Raimundo, y eso creo que todavía nos van a generar algunas dudas sobre lo que pueda pasar en el futuro. Finalmente, con respecto a este tema, mi querido Carlos, esto quiere decir entonces también que esta empresa Iberdrola, hasta lo que sabemos justamente por la información que nos compartes, sigue operando en México con otras plantas, ¿le sigue vendiendo a la CFE o le vende a privados? A ambas. Iberdrola tiene ahora plantas de energía verde. De los 6,000 millones de dólares que va a obtener por esta transacción, estima que podría reinvertir en México en nuevas plantas verdes. Ellos sí, imagínate, unos 3,000, 4,000 millones de dólares. Los otros 2,000 millones de dólares se los va a llevar a Brasil y a Estados Unidos. Entonces, con nuestros impuestos, estamos financiando a una empresa privada, Iberdrola, para que siga creciendo tanto en México como en otros países. Una paradoja sin lugar a dudas. Válgame Dios. Carlos, en este momento en que andamos medio distraídos con la salud del presidente, están ocurriendo cosas en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en materia legislativa, particularmente una que preocupa también y que en cuentas claras nos las vas a poner, obviamente, transparentemente. Esto de los impuestos derivados del turismo extranjero para que vayan a parar el presupuesto de la Sedena. Sí, es una ley que se saca de la manga el presidente y la Secretaría de Hacienda porque se dan cuenta que los proyectos que le dejaron a la Sedena, como el AIFA, ahora el Tren Maya, el aeropuerto Chetumal, entre otros, no van a ser rentables. Y entonces están preocupados, bueno, ¿de dónde va a sacar Sedena recursos para operarlos? Y la solución que están encontrando es que ese impuesto por estadía que pagan los extranjeros cuando llegan a hoteles mexicanos se le transfiera el 80% a Sedena, a esta empresa que opera esto. Estamos hablando de 17,000 millones de pesos cada año. Es una locura. Ese dinero, hay que señalarlo, se le daba a Fonatur. Y con ese dinero se hacían campañas para que más extranjeros vinieran al país e incrementaran pues la llegada de turistas extranjeros en México a través de campañas de México en el resto del mundo. Problema, uno, Fonatur ya no va a tener ese dinero, ya no vamos a tener esas campañas de atracción de turismo internacional a México. Y dos, pues ese dinero se va a utilizar para tapar huecos, porque ahorita estamos subsidiando al AIFA, que no tiene vuelos suficientes, vamos a subsidiar al Tren Maya, que no va a tener turistas suficientes, es decir, puedes tener 2, 3, 4, pero para el tamaño del tren, pues requieres cientos de miles cada año. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Pues lamentablemente se va a utilizar este impuesto de los extranjeros y en lugar de utilizarse para promoción del turismo mexicano, se va a utilizar para subsidiar literalmente los proyectos que hoy está operando Sedena. Y eso es refiriéndose en materia justamente de turismo, de personas, pero también han quedado destruidas en el camino algunos otros organismos como ProMéxico. Como ProMéxico y otros tantos que ayudaban muchísimo a que México fuera considerado y que creciera a tasas muy rápidas. A veces nos sorprendemos de la cantidad de turistas extranjeros que llegan a nuestro país, pero no nos damos cuenta de todas las campañas publicitarias que se hacen en Europa, que se hacen en Estados Unidos, precisamente para promover a México, porque hay que estar en todas las ferias internacionales de turismo, hay que mandar personas especializadas para que promuevan el turismo mexicano en esos lugares, y todo eso cuesta. Y se utilizaba precisamente de ese impuesto de la estadía de extranjeros en México, 17,000 millones de pesos, era un buen presupuesto, con lo cual se podían hacer buenas campañas en el resto del mundo. Ahora, pues lamentablemente eso no va a poder ser y probablemente la llegada de turistas extranjeros en los próximos años o se estanque
o incluso baje, lo que es muy mala noticia para lugares como Puerto Vallarta, Los Cabos, Chetumal, etcétera, etcétera. Tantos lugares que hoy viven en México, ciudades enteras que hoy viven del turismo extranjero. Sí, sobre todo porque, como lo mencionas, va a ser dinero para que operen las Fuerzas Armadas, la administración de estos bienes nacionales, pero no para fomentar la atracción de turismo en estos atractivos tan grandes que tiene México. Finalmente, Carlos, entonces, tu pronóstico en materia de política fiscal para las Fuerzas Armadas, ¿más presupuesto? Más presupuesto, y lamentablemente lo digo, porque yo creo que el ejército tiene funciones muy claras, Sí. que es defender a la nación, no ponerse a administrar trenes y aeropuertos civiles y cosas por el estilo. Ese tipo de cosas, bueno, pues ya las construyó, pues ya que lo operen personas profesionales que sepan del tema, no el ejército. Sí, sí. Caray, Carlos, bueno, pues aquí estaremos dando cuenta justamente de cómo se opera nuestro presupuesto en materia sobre todo de bienestar para nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, mi querido amigo. Gracias a ti, Raimundo, como siempre a tus órdenes. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues como ve, la compra de plantas eléctricas técnica y económicamente nada agregan a la oferta nacional de electricidad, y los impuestos por turismo que podrían parar en el presupuesto del ejército, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos López Jones. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.